Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante para estudiantes en formación profesional de diferentes áreas, profesionistas, padres de familia y sociedad en general. Es un gusto para mí poder contar con el apoyo del licenciado Coutek Vargas Genis, quien es especialista en los temas relacionados con los trastornos del comportamiento, un tema que contextualizaré en el ciclo vital de la familia. Coutek Vargas Genis es docente, escritor y conferencista. Actualmente es presidente del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral, INCRI-AC. Es fundador de la revista Humanismo 21, Neurociencias, Educación y Rehabilitación. Su gran experiencia y trayectoria lo han llevado a publicar diversas obras primigenias en México, entre las cuales destacan Neuroeducación, una aproximación a los mecanismos de aprendizaje cerebral al lado de una servidora. Evaluación de la maduración evolutiva en el primer año de vida, al lado de la licenciada en terapia física Claudia Elizabeth Pesina Ucadis. Es coautor de la obra titulada Motor Learning, a Review on Directions for Research. Durante su interesante trayectoria ha sido presidente del comité organizador de diversas actividades académicas a nivel nacional que incluyen diplomados en neuro y psicomotricidad, congresos relacionados con ciencias aplicadas a la rehabilitación y neuromotricidad, con la neuroeducación y con las neurociencias aplicadas a la fisioterapia. Ha encabezado actividades de sensibilización y apoyo en zonas de alta y muy alta marginación a lo largo del país, y ha brindado conferencias sobre temáticas relacionadas con el desarrollo infantil. Su labor se ha centrado en la investigación y desarrollo de metodologías para la atención neuro y psicomotora en infantes. También ha coordinado diferentes proyectos de investigación sobre educación y rehabilitación. Buenos días, Coutek. Me da muchísimo gusto que puedas compartir con nosotros tus conocimientos. De verdad, agradezco inmensamente que hayas aceptado esta entrevista, ya que el tema que hoy abordaremos pues es de vital importancia tanto para la licenciatura en trabajo social como para especialistas en general y padres de familia. Incluso los conocimientos que tú posees sobre los temas de los trastornos del comportamiento, tema en el cual hoy vamos a ahondar, pues es bastante enriquecedor para todos. Sí, no, bueno, gracias primero por la invitación y pues es un gusto compartir pues los conocimientos, ¿no? Yo creo que cualquier conocimiento abona al crecimiento humano, social y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde creo que la ciencia ha cobrado una vigencia o debiera cobrar una vigencia importante, entonces su difusión, su divulgación pues son algo muy importante. Claro, y eso es algo que me parece muy importante e interesante porque pues eres una persona que siempre se ha preocupado por compartir la información que tú posees y búsquedas avanzadas que realizas y que permiten tener un conocimiento más allá del que se tiene de manera muy normal. Quiero iniciar comentando que el tema que vamos a tomar en cuenta hoy está contextualizado al ciclo vital de la familia, ya que el ciclo vital pues se refiere a las etapas evolutivas que marcan el desarrollo de la familia y que le permiten de alguna manera irse adaptando a las diferentes exigencias del medio y de los individuos. Para diferentes especialistas, este concepto pues es muy importante ya que ofrece un instrumento de organización, sistematización invaluable para el pensamiento clínico que permite llegar con menos tropiezos a un diagnóstico. En este sentido, me quiero enfocar al ciclo vital, específicamente en la etapa de la familia con hijos, ya que como sabemos, pues el ciclo vital tiene varias etapas de acuerdo a diferentes especialistas, pero Estrada Inda, por ejemplo, en su libro El ciclo vital de la familia, habla de que hay un desprendimiento, que es el momento en el que salen dos personas para formar un hogar, de ahí se encuentran, de ahí nacen los hijos, de ahí viene la etapa de la adolescencia, el reencuentro, que es cuando los hijos ya no están en el hogar, y pues la soledad y muerte que algunos llaman nido vacío, etapas que de alguna manera pues algunas familias llegan
a vivir, no todas, por supuesto, porque algunas deciden no tener hijos. Sin embargo, una de las etapas más complejas para la familia es la etapa con hijos, ya que muchas veces no saben cómo guiarlos y sobre todo si se llega a encontrar algunos trastornos que hay de conducta, del comportamiento, y esto pues obviamente genera ciertos problemas, ya que no saben cómo actuar, a quién acudir, de que es más, ni siquiera se dan cuenta que sus hijos tienen algún problema de conducta. Un trastorno de conducta pues es el trastorno que existe en el comportamiento, que puede ser diagnosticado en el niño, en el adolescente, y se va a caracterizar por comportamientos antisociales que van a violar las reglas sociales y por lo tanto van a dificultar la convivencia con sus iguales. A mí me gustaría, Coutek, con todo el conocimiento que tú tienes y la experiencia, que nos pudieras comentar cuáles son los trastornos del comportamiento que padecen de manera más frecuente nuestros niños mexicanos. Sí, bueno, este preámbulo que comenta sobre la dinámica de la familia y su relación ya con los hijos en una etapa determinada de la misma, pues es muy importante, ¿no? Porque el desarrollo del niño se da precisamente en un entorno familiar, ¿no? Y entonces la evolución de todos los procesos, tanto psicológicos como biológicos, pues pertenecen y son parte propia de la misma familia, ¿no? Tanto para bien como para mal, o sea, un desarrollo sano, tanto biológico como psicológico, pues están en función de la construcción que la familia va realizando en la arquitectura de la personalidad, pero también en la neuroarquitectura y también en la psicoarquitectura, ¿no? Y eso pues es muy, muy relevante. Ya pasando a la pregunta que comentas, es muy importante pues con el comportamiento en los niños son básicamente aquellos asociados a los trastornos del neurodesarrollo que pertenecen al grupo de los trastornos por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, y que son aquellos que causan una conducta, digamos, disruptiva o una conducta con deficiencias para la adaptación al entorno o a cualquier entorno del mundo social, ¿no? Entonces, en primer lugar, esos son los principales trastornos. México tiene una prevalencia más grande que otros países hablando de este tipo de trastornos y por eso la problemática tan grande que tenemos también en el ámbito social. Ok, los trastornos que existen con mayor frecuencia específicamente entonces son trastornos con hiperactividad, con impulsividad, y pues son de alguna manera trastornos que van a afectar o que trascienden hacia la sociedad, ¿no? ¿Cuáles serían los signos de alerta para que los papás o los educadores en las escuelas se percaten de que sus hijos pueden tener algún trastorno del comportamiento? Sí, bueno, ahondando un poquito en la parte diagnóstica, que es, bueno, la hacen especialistas, sobre todo en neuropediatría y en psiquiatría, que son los encargados, digamos, de determinar el diagnóstico clasificado en ciertos lineamientos de orden internacional. Pues hay diferentes clasificaciones, ¿no? Está la clasificación internacional de enfermedades, está el DSM-4, está ahora el DSM-5, entonces cada uno agrupa y define de manera relativamente diferente, pero se caracterizan por este tipo de patrones disruptivos caracterizados por la hipercinesia o hiperactividad motora, cognitiva, emocional, etcétera, o por la impulsividad también motora, cognitiva, etcétera, ¿no? Y principalmente los signos de alarma para el desarrollo de estos patrones disruptivos de comportamiento son desde las primeras edades. Aunque los trastornos, el diagnóstico se realiza por normativa internacional hasta los 7 años por un especialista en neurología, en neuropediatría o en psiquiatría, los rasgos característicos de las mismas pueden empezar desde niños, ¿no? ¿Cuáles son los primeros rasgos? El primer rasgo es la desatención. Ese es uno de los rasgos más importantes. Los niños son dispersos o sus periodos de atención son muy cortos. El segundo rasgo es la presencia de cosas. Es como cuando el niño está sentado y está moviendo el pie, ¿no? Está tac, 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 con la mano o está volteando para diferentes lados. Son totalmente movimientos que pertenecen a una índole
de automatismos regulados por un sistema que se llama frontoestriatal, que no tienen una conciencia adecuada y que los procesos inibitorios están deficientes. El tercer elemento sería la hiperactividad motora o cognitiva, verbal o emocional, ¿no? Es decir, que una emoción se potencializa al nivel del estímulo que la debería generar. Un movimiento se potencializa tanto en intensidad como en tiempo. Una fantasía se potencializa tanto en intensidad como en duración. Hay dificultades para el sueño. Hay conductas impulsivas como la presencia, por ejemplo, de que se hacen del baño por la noche o por el día. Agreden a sus compañeros tanto verbal como físicamente. Esos diríamos que son los primeros rasgos de estas características, y eso pues los papás tienen que tener esta conciencia, ¿no?, de hacerlo. Claro, y todos esos signos de alerta pues deben de ser tomados en cuenta por los padres, ya que muchas veces piensan que es por la edad que ese comportamiento se está presentando, cuando en realidad va más allá de una conducta normal. Todos los síntomas que tú mencionas, la dificultad que tienen incluso para esperar turnos, ¿no? La poca tolerancia que muchos niños muestran hacia la frustración, pues también es algo que se debe de tomar en cuenta. Hay niños que hacen muchos berrinches y que los papás piensan que pues solamente es por la edad y que lo que tienen que hacer es darle lo que quiera el niño para que en ese momento él esté tranquilo, ¿no? Y pues vemos cómo estos todos desapercibidos por la familia. Incluso tú mencionas la excesiva inquietud motora, ¿no? Es algo que debemos tomar en cuenta y los papás dicen, de por sí mi hijo es muy hiperactivo, ¿no? Entonces, el pensar de esa manera ocasiona que no se tenga una acción realmente positiva para que ese niño pueda mejorar, ya que, pues como sabemos, y lo he escuchado muchas veces de ti, uno de los principales problemas que hay en cuestión de trastornos hacia el niño, pues es el TDAH, ¿no? Y que incluso México, decías en algún momento que tiene cifras bastante altas y más altas que en otros países, que ha ido incrementando en los últimos años. Entonces, pensamos a veces que los niños nacen más listos, más inteligentes porque los vemos demasiado inquietos en el aspecto motor, pero en realidad pues no es así, ya que el niño inquieto pues está teniendo algún problema en el cerebro que ocasiona que él realmente no pueda tomar como que es de por sí así. Así que bueno, incluso las dificultades para poder sostener la atención hacia las tareas, como decías, ¿no? Los papás dicen, no, es que de por sí le falla la atención, de por sí es distraído, ¿no? Y lo normalizan, y entonces no hacen nada para poder cambiar al niño. Entonces, ¿cuáles serían las acciones específicas que deben de realizar los padres o los educadores ante la sospecha de algún trastorno del comportamiento en los niños, una vez que esta información, por ejemplo, llegue a ellos, o que lean algo, o que alguien les platique que su hijo está padeciendo algún trastorno de este tipo? Sí, bueno, es muy importante, ¿no? Este que preguntas, porque ya es una parte decisiva en el desarrollo futuro del niño, ¿no? En el desarrollo de su vida, en la formación de su vida, porque esa decisión que ellos van a tomar va a repercutir en toda su vida, y creo que por eso lo primero es informarse. Creo que ahí va a ser un parteaguas, tanto para la familia como para el docente, para el psicólogo, para los especialistas. Informarse con la información más basada en evidencias o en hechos científicos, ¿no? Creo que ese ha sido un esfuerzo de las agrupaciones de investigación de esta temática, y creo que las aportaciones que han dado en diferentes momentos es muy importante. No existe, por ejemplo, el protocolo existe un documento existe un documento que se llama la Declaración de Cartagena para la atención a los trastornos por déficit de atención con hiperactividad, rompiendo el estigma. Es un documento generado específicamente para Latinoamérica, no se me lleva ahorita de la mente, pero esta Declaración de Cartagena reúne a los especialistas más indicados para el tratamiento, prevención y atención de este tipo de trastornos, y es una información muy sencilla y muy válida para docentes, para papás y para psicólogos. Y creo que este es un parteaguas importante, ¿no? Entonces, yo les
puede atender. El segundo punto sería la visita a un especialista en ello. ¿Y cuáles son los especialistas adecuados? Bueno, los especialistas adecuados para el manejo de este tipo de trastornos son el área de neuropsicología, el área de neurología, el área de neuropediatría y el área de psiquiatría. Y a veces nos impacta mucho, ¿no? Decir, ay, pues le voy a llevar a este tipo de servicios, pues que es muy grave lo que tiene. Seguramente no es grave, pero va a generar muchas dificultades en el desarrollo. Por eso es importante que sea lo más temprano posible, que estén informados lo más temprano posible y seguir de manera precisa, seguir de manera adecuada, seguir de manera confiable en los procesos de atención que se le van a dar a los niños. Desde que llega al área de neuropsicología, es importante que los papás o el maestro pues confíen en la determinación del neuropsicólogo, porque pasa en ocasiones que, por ejemplo, una cosa dice el neuropsicólogo y el neurólogo y todavía el maestro dice, no, esto no es cierto. No hay que, en el caso, por ejemplo, ¿no? Que te llegue a una situación de atención farmacológica, a veces hasta el mismo maestro va como en contra, ¿no? O el mismo psicólogo, que es algo verdaderamente delicado, ¿no? Entonces, sí es muy importante que esta atención, que este proceso de valoración, de evaluación, de diagnóstico, que va a ser un proceso relativamente largo, pero muy eficiente, dé una pauta para la atención en el desarrollo de estos pequeñitos y una mejora muy considerable en su desarrollo, ¿no? Creo que cuando se tiene este tipo de atención, es un cambio de vida muy, muy importante para los niños, para la familia, para la escuela y para la sociedad en general, porque va a repercutir la conducta de un ser humano en todos los escenarios, ¿no? Veía yo un documental recientemente que decía cuál es el arma más peligrosa cuál ha sido el arma más peligrosa en la historia de la humanidad, ¿no? Y decía por ahí un investigador el córtex prefrontal, ¿no? Que si está dañado se vuelve verdaderamente un arma letal, todos sus ámbitos, pues se vuelve un arma de construcción y de desarrollo humano comunitario muy, muy importante. Así es, y fíjate, mencionas algo bastante importante que tiene que ver con la docencia, ya que pues como sabemos, la docencia pues a veces está conformada por profesionistas en diferentes áreas, pero no específicamente en herramientas pedagógicas. Y si hablamos de cuestiones de tipo involucradas con las neurociencias, por ejemplo, con el neurodesarrollo, como mencionas, pues mucho menos, ¿no? Entonces, en ocasiones los maestros no logran ni siquiera detectar que hay algún problema en algún niño, ¿no? Él solo piensa que es un niño latoso, como ellos llegan a comentar en ocasiones, que es un niño que no quiere hacer caso, que es un niño que no obedece, que es un niño que de por sí no aprende, y ese pensamiento se extiende incluso hacia los padres. Entonces, los docentes se formen en estas áreas para que tengan también ellos, primero que nada, que están trabajando con los niños, el conocimiento del por qué el niño no está aprendiendo realmente, y además poder detectar los problemas para que pueda guiar a los padres para que ellos también puedan emprender acciones. Entonces, en este sentido, bueno, esta entrevista está diseñada inicialmente para los trabajadores sociales, pero por supuesto es importante que llegue a diferentes especialistas, a los padres de familia, ya que todos debemos trabajar en conjunto para que los trastornos se vayan disminuyendo, pues las causas son multifactoriales y aquí se involucra la cuestión de la familia, pero sabemos que principalmente la carga genética es la que ocasiona que haya ciertos trastornos del comportamiento. ¿Tú por qué razón invitarías a los docentes a que tomen cursos específicamente para poder detectar, diagnosticar adolescentes? Sí, híjole, es muy bien complicado a veces, ya en la práctica, en la teoría, en las investigaciones, ¿cómo se llama? En el mundo de las teorías y de los artículos científicos, todo parece tan sencillo. No, todo parece así como que, pues un niño sí tiene estas características,
se hace o se hace tal cosa y esto va a ser lo mejor para el niño, y si tiene estas otras características lo mejor es esto, y la evidencia científica marca esto, etcétera, etcétera. Pero cuando uno aterriza es esto en el mundo real, en nuestro México, híjole, qué difícil es. Y entonces en primer lugar, hay una negación, ¿no? Pasa este proceso de duelo porque hay una pérdida de la visión que nosotros tenemos de el hijo o del alumno, el papá o un niño, ¿no? ¿Cuál es su visión de él? ¿Cuál es la visión de un maestro hacia el alumno, ¿no? Que es tranquilo, que esté sentadito, que esté atento. Esa es una construcción social sobre la niñez. Y lo mismo pasa con el psicólogo, lo mismo pasa con el docente, lo mismo pasa con el trabajador social. O sea, tenemos una visión de la construcción social que hemos generado sobre los niños, ¿no? Sobre un niño, cómo debe de ser un niño. Cuando esto se rompe, hay un proceso de duelo tremendo. Y ese proceso de duelo pasa por los mismos procesos de duelo que cualquier proceso amerita, ¿no? La negación, el conflicto, la crisis, la catarsis, y hasta el último, la aceptación. Este último proceso de aceptación puede tardar días, semanas, meses o años, ¿no? Es muy complicado. Y mientras este proceso va avanzando y la patología también va avanzando, entonces, ¿por qué conocer? ¿Por qué todos los profesionales deben conocer esta temática? ¿Por qué los padres de familia deben conocer esta temática? Porque lo que reduce el proceso de aceptación en la incorporación del duelo humano es el conocimiento. O sea, cuando uno reflexiona sobre sí mismo, reflexiona sobre el conocimiento y sobre todo en estos casos patológicos, reflexiona sobre la patología y uno tiene más información, y además que la información es muy esperanzadora porque seguramente el niño tiene una gran probabilidad de un pronóstico muy adecuado en el 95% de los casos. Entonces el proceso mismo se reduce y entonces la atención es mucho más rápida, ¿no? Pero cuando hablamos de un escenario, no sé, México es multidiverso, ¿no? Entonces puedes dar esta noticia a una mamá de una comunidad y también la puedes dar en otro momento, en otro lugar, en una ciudad o en una escuela privada o en un escenario rural marginal o en un escenario no sé, de una posibilidad económica muy alto, ¿no? Y en todo se va a manifestar de manera sumamente diferente, de manera sumamente compleja. Y entonces ahí es cuando la teoría se topa de frente con la realidad, y es cuando tenemos que entender que la información válida, la información y la manera de transmitir esa información, pues es sumamente necesaria para poder atender de la mejor manera a los alumnos, a los niños quiero decir en general, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes, etcétera, porque eso es por atención en alguno de los casos, ¿no? Y ¿cómo dar esta información? Pues solamente estando capacitados en ello, ¿no? Y para ello hay gente que tiene mucho conocimiento de esto, hay personas que se han dedicado por muchos años a esto y que se puede transmitir esta información para poder lograr, digamos, una atención adecuada. Y creo que ese es el motivo fundamental para ayudar al desarrollo normal y a la salud general de nuestros niños. Claro, y que los padres acepten la situación que viven sus hijos, pues como tú lo mencionas, es lo más complejo. Pueden pasar muchos años, dices, pero también puede llegar a ocurrir que los padres nunca aceptaron que sus hijos tuvieron algún problema. En el sentido de que el trabajador social se involucre en el conocimiento también del cerebro, como lo deben de hacer los docentes, y muy de gran relevancia. Yo le comento a mis alumnas, no existe el trabajador neurosocial, pero debe de existir porque los trabajadores sociales también trabajan en escuelas y ellos pueden ser capaces de elaborar diagnósticos que permitan reconocer y darse cuenta de que algún niño está viviendo algún trastorno, y pueden tener la labor precisamente de que se logre la aceptación en los padres, ¿no? Tú mencionas este problema como algo bastante serio y creo que lo es.
y lo que hay que hacer es conciencia, que si algún niño padece algún trastorno, pues simplemente hay que atenderlo. En este sentido, me gustaría preguntarte qué beneficios tiene para los padres de familia, para los docentes, para todos en general, que se atienda un niño que padece algún trastorno del comportamiento. Híjole, el beneficio va a ser para todos, ¿no? Principalmente para el niño. Las posibilidades de un desarrollo adecuado al niño debe ser garantizado por la familia, por la escuela, por los centros asistenciales para la salud, los centros asistenciales para el desarrollo social y comunitario. Y cada vez más países están pensando en la inversión en el desarrollo del cerebro humano, ¿no? Como el ente que rige la conducta, el aprendizaje y el desarrollo del mismo. Y no sé, países como Rusia, como Estados Unidos, como Finlandia, ahora Argentina, que están promoviendo varios proyectos de este tipo, donde pues es que es obvio, o sea, ¿qué es lo que regula la conducta del ser humano? Pues el cerebro, ¿no? Y cada vez más inversión pública se va a dirigir a la investigación y al desarrollo de mecanismos que permitan que esta estructura tenga el mejor desarrollo posible. El trabajador social, que es bonito, como mencionaste, ¿no? El trabajador social, porque pues al fin y al cabo él va a trabajar en un escenario social donde el mediador hacia la conducta de alguien es justamente esa estructura biológica. Y cuando uno entiende esta estructura biológica, uno comprende perfectamente por qué tal o cual persona interactúan de tal manera con base a este mediador. Si este mediador está funcional o si no está funcional o está presentando alguna situación, pues tendrá una repercusión, ¿no? Y el conocimiento de los mecanismos de funcionamiento cerebral deben ser conocidos prácticamente por todos, porque todos tenemos contacto con el comportamiento, el aprendizaje, de la parte emocional, etcétera, con otro ser humano. Y cuando uno comprende esto, independientemente de todos los procesos psicológicos y de desarrollo del ser humano, pues este órgano los va a modular de manera biológica, ¿no? Requiere una biológica. Obviamente hay mecanismos metacognitivos o psicológicos, emocionales, que pareciera estar fuera de este procesamiento, pero la verdad es que toda la evidencia científica que se tiene hasta ahora, pues se ve como un mecanismo regulador, ¿no? Y entonces es pues muy valioso tener este conocimiento, que las personas se involucren, que lo conozcan, que sepamos cómo se mantiene esta estructura de manera sana, la alimentación, el amor, el cariño, el vínculo, la relación con entre la familia, el niño, etcétera, y cómo gracias a ello pues el cerebro se va conformando de una forma lo más adecuada posible. Cuando existe alguna patología, pues atenderla como cualquier otro órgano, ¿no? Que puede enfermarse, o sea, el corazoncito se enferma, pues se le lleva con el cardiólogo, entonces el intestino se enferma, pues se lleva con se enferma, pues también se lleva con el neurólogo, y de esta forma, pues darle una condición de salud adecuada para el beneficio del niño, para el beneficio de la familia, para el beneficio de la escuela, y eso creo que va a garantizar la tranquilidad, felicidad y la salud, sobre todo, de nuestros niños, también en que todos los que estamos alrededor de su desarrollo, porque todos somos corresponsables, pues vamos a tener otra herramienta más, ¿no? Además de todas las que cada uno tiene en sus diferentes profesiones, los maestros con la didáctica, los trabajadores sociales, pues con sus elementos de evaluación, intervención social, etcétera, y así cada uno, ¿no? Pero ahora con este conocimiento creo que tenemos una herramienta más para poder hacerlo. Claro, y ese conocimiento pues ahora permite saber que el cerebro es plástico, ¿no? Entonces, con lo que tú comentas, pues podemos saber entonces que el cerebro al posibilitar esa neuroplasticidad, pues se puede modificar, y entonces las conductas negativas pueden volverse positivas, ¿no? En el sentido de hablar del ciclo vital con hijos pequeños, pues en realidad los mayores problemas no los está viviendo aún la familia. Cuando se llega a la adolescencia, los padres empiezan a tener algunas complicaciones, pues desde el ámbito biológico, psicológico, neurológico, se generan ciertos cambios. Entonces ocasiona que los jóvenes estén en una etapa de tomar muchos riesgos,
Sabemos que México, por ejemplo, ocupa el primer lugar en ser el país con más embarazos en los adolescentes. Entonces, muchas veces los papás no saben cómo actuar ante los hijos. Y si a esto le agregamos que tiene todavía el niño un trastorno del comportamiento, que llegó a la adolescencia con ese trastorno sin ser atendido, pues el problema va a ser todavía más grave, y es en la adolescencia donde nosotros vemos que pues ya en mayores problemáticas ya no tienen el control sobre los hijos. Como docente, por ejemplo, me toca ver papás que sus hijos están inmersos en algunas adicciones y que ya no pueden controlarlos, no pueden controlar su comportamiento. Entonces, pues esto se vuelve bastante serio. ¿Cuáles serían entonces los riesgos familiares y sociales que causan los trastornos del comportamiento y que se dan principalmente en la adolescencia, incluso llegan hasta la edad adulta? Bueno, mira, va a haber hay investigaciones que marcan que la relación, la asociación entre trastornos de comportamiento y farmacodependencia, la correlación que existe es muy alta, ¿no? Esto es en estudios de investigación científica por grupos norteamericanos. En el México no conozco alguno, ¿no? Pero en Estados Unidos se conoce muy bien. Obviamente, a la presencia de un trastorno comportamental, mayor probabilidad de que el adolescente, el joven o el adulto tenga farmacodependencia. Pero también está asociado a la depresión, también está asociado a la ansiedad, también está asociado a la criminalidad, también está asociado a una gama de factores parasociales, disociales, antisociales, asociales, importantes, ¿no? Entonces, creo que pues es muy importante su atención y muy importante el que las familias sepan que existe, se le dé un adecuado manejo, que hoy en día, gracias a todos los avances que hay, no es complicado, es muy esperanzador, y siento que no solamente hablando de niños y de adolescentes, ¿no? Que son mucho más severas y graves, porque en un niño, que es la mejor etapa para atenderlo, entre más pequeño es mucho mejor el manejo. Entre un adolescente, bueno, todavía hay como cierto control, pero en un adulto ya no. Y entonces, ¿cuántos adultos no vemos con secuelas de este tipo, no? Con depresión, con ansiedad, con impulsividad, con agresividad, con conductas parasociales, antisociales, etcétera, que pues sí es algo delicado, ¿no? El trastorno en México apenas tiene pocos años que se está atendiendo, pocos años que se está trabajando, hay todavía una gama de situaciones que impiden el adecuado manejo por ignorancia, por desconocimiento, por lo que sea, y entonces pues la búsqueda es informar. Creo que eso es lo más valioso, ¿no? Informar que es importante mantener la observación en el niño, valorarlo, etcétera, escandalizar a un neuropsicólogo, un neurólogo, etcétera, para que se le dé pues la mejor atención, ¿no? Y a los maestros pues es lo mismo, o sea, va a ser algo que va a ayudar mucho al entorno escolar también, al entorno social, y se va a lograr una mejor adaptabilidad del niño, que al fin y al cabo el cerebro lo que busca eso, ¿no? Cómo adaptarse, cómo esta conducta adaptativa se da de la mejor manera y de la forma más armónica, ¿no? Ya no digamos por el respeto de reglas, para la autorregulación emocional, para la regulación de los procesos de ansiedad, para los procesos depresivos, etcétera. Claro, y bueno, aquí yo creo que es algo importante que nos pudieras mencionar. ¿Qué tanto impacta un trastorno del comportamiento en la violencia de género, en la violencia principalmente hacia la mujer? Sabemos que en nuestro país, lamentablemente, desde la historia de Juárez a nivel nacional, pues el aumento de la violencia se está generando, incluso en este contexto de la pandemia. ¿Y qué tanto impacta el que una persona tenga algún trastorno que ocasiona que llegue a asesinar a su pareja? Híjole, ahí es muy compleja la respuesta, ¿no? Porque pues ese es un proceso sumamente multifactorial, ¿no? O sea, ahí hay cuestiones sociales,
¿no? De una situación de descalificación de lo femenino muy importante, ¿no? De nuestra cultura muy arraigada. Tenemos una cultura y una visión, pues, machista, que tenemos una situación muy delicada con respecto a los vínculos sociales contemporáneos, ¿no? Que cada vez hay menor capacidad por ahí escuchaba, leía más bien este autor contemporáneo maravilloso, Byung-Chul Han, ¿no? Que decía la muerte de Eros, que hablaba justamente de eso, ¿no? De la muerte del amor, porque ahora se prefiere estar solo o vinculándose por redes sociales para evitar tener la necesidad o el conflicto que te genera resolver una relación con otra persona, porque ya no queremos hacerlo, porque es más fácil vivir en un mundo virtual y vivir en un mundo donde no hay necesidad de esforzarse a tener que generar estos vínculos, generar soluciones, generar un diálogo, una empatía, una racionalidad de lo que se dice, etcétera, ¿no? Y si todo esto le sumas ya una patología de la personalidad, pues seguramente va a ser una bomba, ¿no? Ahí es una pólvora que puede explotar en cualquier. Claro, y en ese contexto de que habla sobre la comunicación en redes sociales, se me viene a la mente las personas asociales, ¿no? Que tienen una comunicación impresionante en redes sociales con muchas personas, pero que no son capaces de estar físicamente comunicándose con alguien, ¿no? Incluso vemos en la actualidad muchos jóvenes, por ejemplo, que pueden escribir muchas cosas a sus parejas a través de las redes sociales, pero cuando ya están frente a frente no tienen idea de qué decirse o ya no se atreven a decir verbalmente lo que escribieron, ¿no? Entonces, si tú le agregas, como dices, una situación ya antisocial, pues ya se busca un daño. Entonces mucha gente aprovecha las redes sociales para poder ocasionar un daño. Me gustaría que platicaras acerca de la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, en el sentido de que en algún momento escuché una conferencia tuya de la importancia que tiene que haber para un trabajo que todos los problemas pudieran mejorar. En el contexto de los trastornos del comportamiento, ¿qué tan importante es este tipo de trabajo en los diferentes especialistas? No, pues sí, ahí sí es un proceso totalmente interdisciplinario, ¿no? Y los principales agentes que deben participar es la familia, el papá y la mamá, o el papá o la mamá, quien sea, o quien sea los tutores, quien lleve el proceso familiar, el docente, el neuropsicólogo, el neurólogo, el psiquiatra en el caso que sea necesario, el terapeuta físico, el terapeuta del lenguaje, el terapeuta ocupacional, que creo que son agentes muy importantes en la valoración y atención de este tipo de patologías, sobre todo en niños, ¿no? Y no, su trabajo es indispensable. No se puede. Pues cuando uno oye y dice en la hiperactividad, ¿no? Por ejemplo, es muy común eso. No, el psicólogo no lo va a resolver. O sea, y entre más el profesional se cierre también a eso, va a ser otro problema mucho más grave. No. O sea, como profesionales, yo por ejemplo soy docente, yo me tengo que abrir a canalizar al niño al servicio de neurología de comunicación humana, de psiquiatría, etcétera, al escenario que requiera. Y el trabajo vinculado con cada uno de ellos, pues va a favorecer muchísimo el desarrollo y la evolución favorable de este niño. Pero sí tenemos que ser muy abiertos en ese manejo. Entre más participen, mejor. Obviamente no todos tienen esa posibilidad, ¿no? Que deberían, pero entre más participen, entre más posibilidad haya de participación en diferentes escenarios, pues mucho mejor va a ser el manejo. Claro, y me gusta que tú mencionas que son varios especialistas los que tienen conocimiento sobre estos temas, pero en realidad si nos ponemos a buscar cursos, diplomados, maestrías sobre cómo realmente meternos más a estos temas, en realidad no hay mucho, al menos en México no hay mucho. Sí he observado que lo hay en otros países, pero en México directamente no tenemos el acceso tan fácilmente a ese tipo de cursos. Y bueno, conozco lo que hace INCRI y me gustaría que tú nos comentaras
qué cursos ustedes ofrecen o qué diplomados ofrecen para aquellas personas o especialistas que se quisieran formar en estas áreas y pues de alguna manera con estos conocimientos poder contribuir a tener una mejor sociedad, ya que si nosotros queremos que realmente las cosas cambien, pues tenemos que interesarnos en invertirle a nuestra formación, ya que el docente no se puede quedar únicamente con los conocimientos que ya estudió, así como también un psicólogo, un trabajador social, cualquier especialista debe formarse todavía más, e incluso padres de familia que deberían de conocer estos temas para poder entender la situación que sus hijos están viviendo, tener una mayor aceptación y poder realmente intervenir para que el niño pueda crecer de una mejor manera. Tenemos básicamente dos actividades que creo que son muy valiosas para este tipo de pequeñitos. Tenemos un diplomado en neuropsicología de la niñez y del adolescente que lo imparte la maestra Nancy Jiménez. Ella es maestra en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica y, híjole, es un curso muy bonito, ¿no? Además que está abierto a docentes, a terapeutas, a psicólogos, etcétera, y sí da un panorama muy sólido de lo que representa la valoración integral desde el punto de vista neuropsicológico para el diagnóstico y el manejo de este tipo de niños, ¿no? Y también tenemos otro diplomado que es en neuroevaluación neuromotora, neuropsicológica y psicopedagógica a cargo de la maestra Claudia Cortés Juan, que es una neuropsicóloga también maravillosa, con una visión clínica impresionante, con una experiencia clínica impresionante y que, bueno, están a disposición de todos, ¿no? Creo que son dos cursos que sí vale la pena acercarse, son dos profesionales mexicanas justamente con una calidad, no hombre, altísima, y creo que cuando uno se acerca a este conocimiento cambia la perspectiva y se abren muchas posibilidades de atención y tratamiento. Claro, y es importante tomar estos cursos porque te abre te amplía y puedes entender de mejor manera lo que está ocurriendo con niños y adolescentes y entender incluso las acciones de algunos adultos, te puedes volver más empático incluso y apoyar más. En este sentido, bueno, es importante entonces que todos podamos entender y conocer los síntomas que se generan por los trastornos del comportamiento, como son, ya resumiendo, las conductas agresivas, ¿no? Que pueden ser las amenazas, las agresiones físicas, verbales, sexuales, incluso hacia los demás, se pueden manifestar como un comportamiento intimidante, tendencias a las peleas, ¿no? El uso de armas que vemos cada vez más frecuente en nuestro país, en nuestros niños, que ya también se está dando. La crueldad que hay con animales, ¿no? Creo que cuando veamos un niño que está atacando a un animal, pues es un signo de alerta importante porque los niños aman a los animales, ¿no? Entonces, debiera, o sea, el vínculo de un niño con un animalito, con un cachorrito, pues debería ser un vínculo de ternura, de amor, de cariño, ¿no? De contemplación. Cuando esto ya se ve interrumpido, quiere decir que algo muy malo está pasando. Sí, tienes razón. Claro, de cualquier abuso, ¿no? Abuso de todo tipo. Y si hablamos de conductas destructivas, bueno, pues el vandalismo está a la orden del día en nuestro país, ¿no? La destrucción de lo ajeno, el provocar incendios incluso, ¿no? Hay niños y adolescentes adultos, porque hay gente que llega a la edad adulta con los trastornos del comportamiento y lamentablemente se los va heredando a sus hijos y es una cadenita interminable, ¿no? El engaño, el uso habitual de la mentira, el robo, la delincuencia, que, bueno, vemos que es muy común en nuestro país, no tenemos ciertas situaciones que nos lleven a ser más respetuosos de los demás, pero pues esto tiene diferentes causas, ¿no? Cultural incluso, pero también los aspectos neurológicos, ¿no? A veces el que roba lo hace sin necesidad, ¿no? Sabemos que existe gente que es cleptómana, así que las conductas negativas que nosotros vemos en la sociedad no siempre van a ser nada más porque la persona es mala, porque sí, nada más, sino porque está algo mal en el funcionamiento de su cerebro
que está ocasionando que tenga precisamente esta conducta negativa. Y si hablamos de la transgresión de las reglas, más remarcado, los niños y los adolescentes lo viven, ¿no? Por ejemplo, es muy común que no asistan a la escuela, que se escapen, que hagan bromas dentro de los salones de clases, bromas pesadas, que se escapen de la escuela, ¿no? Incluso algunos se llegan a escapar de las casas. Entonces, en algunas ocasiones he comentado con algunos chicos, ¿por qué te escapas de la escuela si te estás arriesgando a que te pase algo en el camino? ¿Por qué no le dices a tu papá o a tu mamá que ya no quieres venir y entonces no te arriesgas, ¿no? Pero ahí debemos entender que pues el chico lo que está viviendo es la adrenalina al máximo, su sistema límbico está predominando sobre su corteza prefrontal y él lo que le agrada es tomar muchos riesgos, ¿no? Entonces, a veces se junta con los trastornos del comportamiento y pues sí se generan bastantes problemas en el ámbito educativo, que es donde me encuentro inmersa por completo, ¿no? Y me toca ver muchos adolescentes que por tener trastornos del comportamiento no logran avanzar de semestre, van reprobando todas las materias, están inmersos en las adicciones. Entonces realmente los trastornos del comportamiento están afectando la educación en nuestro país. Si de por sí hablamos de que tenemos un país con un nivel educativo bajo de acuerdo a las cifras establecidas por organismos internacionales, bueno, le agregamos los trastornos del comportamiento que, como tú ya has mencionado en repetidas ocasiones a través de cursos y conferencias, el TDAH se convierte en un problema grave, pues entonces ¿cuándo vamos a mejorar como sociedad? Si queremos mejorar como sociedad, pues hay que involucrarnos en todos los ámbitos y conocer lo más que podamos, ¿no? Entonces, bueno, no quiero despedirme sin antes escuchar alguna opinión más, algo que no te haya preguntado y que tú quisieras comentar. No, creo que, bueno, en primer lugar decirte que tienes una visión muy general en el sentido de una gran visión, ¿no? De este tipo de problemas, porque has vivido escenarios profesionalmente desde el punto de vista sociológico, pero también desde el punto de vista pedagógico y también desde el punto de vista neurológico, porque te has involucrado mucho, y creo que esto te da un panorama muy, muy grande que no cualquiera tenemos, ¿no? Y eso pues se debe de reconocer y no, pues agradecer la posibilidad de compartir el conocimiento con los trabajadores sociales y con los demás profesionales que pudieran acercarse a una información como esta y invitarlos a que se sigan pues preparando, sigan indagando, se sigan preguntando por qué el comportamiento, por qué un fenómeno, por qué un hecho pasa de tal o cual manera y no solamente darle lo que le damos, que creo que eso es lo peor, ¿no? Dicen que por ahí es importante dudar de todo lo que no conozcamos por nosotros mismos. Creo que esa es la pauta para acceder al conocimiento. Claro, me viene a la mente Sócrates, ¿no? Entonces, con el uno piensa, luego existo. Así es, y creo, siempre he estado convencida de que a través de la educación formal, precisamente nosotros podemos cambiar a nuestra sociedad con más investigación, que es una de las características que tú tienes como profesionista, porque siempre investigas, siempre brindas un conocimiento nuevo y pues eres pionero en muchos temas de contexto en nuestro país, ¿no? Entonces, de verdad te agradezco que hayas aceptado esta entrevista y que pues realmente compartas conocimiento que tú has obtenido a través de muchos años. La experiencia que te ha brindado la atención a niños te permite tener esta visión y estos conocimientos tan importantes, ¿no? Que son útiles, como ya hemos mencionado, tanto para el trabajador social como para las diferentes especialidades y para los padres en general. Por ahí estamos ya iniciando con una alumna un proyecto donde queremos hacer un trabajo de por qué es importante que el trabajador social conozca el cerebro, ¿no? Entonces, yo a través de esta entrevista quiero invitar a todos los trabajadores sociales para que se unan a este tipo de investigación, que se unan a los cursos, que cuando tengan la oportunidad tomen algún curso contigo, siempre se los he dicho a lo largo de todo este tiempo, que pues les va a cambiar les brinda la oportunidad de poder crear su propio empleo
y además ayudar más a las personas, ¿no? Porque a veces con el conocimiento que tenemos tan limitado con nuestra profesión específicamente, pues no logramos abarcar tanto, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Cuauhtémoc, de verdad me agrada mucho platicar contigo. Te vuelvo a agradecer que hayas querido participar conmigo en esta entrevista. No, siempre, y sobre todo me centro en el área del trabajo social, ¿no? Porque ¿cuántos problemas sociales no tiene México? Y entonces, es como decir, ¿cuántos problemas educativos tiene México, no? Los tienen que resolver los educadores, nadie más. No los va a resolver el presidente, no los va a resolver nadie. Los va a resolver el educador, él es el que debería resolver este asunto. ¿Cuántos problemas sociales tiene México? Bueno, pues entre sociólogos, trabajadores sociales, creo que tienen un campo de acción muy, muy vasto. Y entre más herramientas tengan, creo que esa es una herramienta muy bonita, les va a permitir, pues, como dices, abrirse oportunidades laborales que no son típicas, pero que son necesarias, que tienen una pertinencia social fundamental y en muchos programas, tanto de manera privada como de manera acercada a la política pública con un municipio, con un gobierno, con etcétera, ¿no? Para poder colaborar desde su conocimiento como trabajadores sociales con una herramienta más que les puede abrir muchas perspectivas y generar pues un verdadero cambio social. Por supuesto. Pues muchas gracias, Cuauhtémoc. No, muchas gracias por la invitación. Esperemos más adelante puedas participar conmigo en otra entrevista. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, bye bye. Dios. Saludos a todos los trabajadores sociales. Sí, gracias. Y bueno, finalmente deseo comentar que como ya nos dimos cuenta a través de esta entrevista, pues es importante que estudiantes, profesionistas y padres de familia estemos muy alertas en los comportamientos inusuales de nuestros niños, ya que una oportuna atención permitirá que los niños tengan un mejor desarrollo y, por supuesto, una mejor calidad de vida. El Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral AC es una institución que tiene por objetivo brindar capacitación continua a los profesionales dedicados a la rehabilitación integral, de tal manera que el instituto representa una opción valiosa para quien desea seguirse formando y complementar la carrera que está estudiando o que ha estudiado, ya que desde mi particular punto de vista es muy importante que vayamos enriqueciendo la profesión inicial con otros cursos, otros diplomados, que nos brinden herramientas que complementen nuestros conocimientos y tengamos una formación integral, pues de esa manera podremos aportar mucho más en el área en que cada uno de nosotros se encuentra inmerso. Hasta pronto.